la de la Disney, el MRC. Si es del 0 a 1, vamos a ubicarlo entre A o entre la categoría C. Y si es mayor o igual a 2, entre el B y el D. Y viendo las exacerbaciones o los antecedentes de exacerbaciones, vemos que si el paciente nunca ha tenido una exacerbación o tiene una exacerbación y este no tuvo ingreso hospitalario, vamos a categorizarlo entonces en la A específicamente, ¿no? En conjunto con un MRC entre 0 y 1. En cambio, si tiene lo mismo, pero ya tiene un MRC de 2 o más, ya lo pondríamos en la categoría B. En cambio, si el paciente tiene 2 exacerbaciones o más sin ingreso hospitalario o una exacerbación o más que va a derivar un ingreso hospitalario, ya lo colocaríamos entre la categoría C y categoría D. Y esto básicamente nos sirve para nosotros dar un abordaje en el tratamiento que van a mencionar después en la exposición, que sería este, ¿no? Si está en la categoría A, utilizar lo que son broncodilatadores, que pueden ser de corta duración. Si supongamos está en la categoría B, ver que se puede aplicar lo que son los LABA, los LAMA. Categoría C, ya los que son los antimuscarínicos, ¿no? De larga duración. Y en la D se va a utilizar hasta corticoides. Esto ya se va a hablar mucho más a detalle en las exposiciones siguientes. Básicamente sirve para poder hacer la clasificación, ¿no? Y saber cómo vamos a abordar y que no quede en el aire el diagnóstico nada más. Eso es todo, doctora. Ya. A ver, no retires tus diapositivas, por favor. Y retrocede un poquito. Vamos a hacer una vez el análisis. La anterior. La anterior. Aquí. Lo que ustedes tienen que recordar o grabar es cómo van a clasificar el EPOC, ¿no? Llámese bronquitis crónica o enfisema pulmonar. Se clasifica en 4 grados, como ustedes lo ven aquí: leve, moderado, grave y muy grave. De acuerdo a ello se establece el grado del GOR. Y todo gira en función del flujo aéreo, como dice acá esta tablita. ¿Cómo vamos a medir el flujo aéreo? Ya lo hemos dicho, con una espirometría. Los valores normales de la espirometría generalmente van de 80 a 100%. Y la espirometría tiene varios parámetros. Es volumen expiratorio forzado al segundo, el BEPS-1, la capacidad vital forzada, el CFBC, la relación volumen expiratorio forzado al segundo sobre la capacidad vital forzada, denominada el índice de Kiefer-No. Luego tenemos el flujo expiratorio forzado 25-75, el flujo expiratorio forzado 50 y 75. Es decir, la espirometría tiene varios parámetros, pero de ellos, ¿cuál nos va a ser de utilidad en bronquitis crónica y enfisema? El volumen expiratorio forzado, y la relación volumen expiratorio forzado sobre la capacidad. En base a ellos que nosotros vamos a definir la gravedad del EPOC. Por ejemplo, aquí tenemos porcentaje del BEPS-1 postbroncodilatador mayor o igual a 80% del teórico. Les he mencionado que el teórico va de 80 a 100%. Estamos hablando de un EPOC leve. Si tenemos un BEPS-1 menor del 30% del teórico, lógicamente estamos en un grado BOL 4 y una severidad de EPOC muy grave. Entonces recuerden ustedes que es en función del BEPS-1 y que ustedes pueden definir un EPOC leve o un EPOC muy grave. El siguiente. Carlos, el siguiente. Los grados de disnea ya los establecidos, ustedes los conocen, desde la rotación de semiología. Hay 2 escalas para medir la disnea, el MMRC, que es la escala modificada de Medical Research Council, y la escala americana o de la Escuela de Nueva York. En sí, ambas escuelas establecen la escala de disnea por grados, del grado 0 a 4,
siendo la que más utilizamos para evaluar patología respiratoria, esta escala modificada del British Medical Research Council, la MMRC, tiene siempre una M minúscula por delante. Y la otra es la escala americana, como les digo, que se va a utilizar en las historias clínicas, en la práctica clínica, para medir disnea en patología cardíaca o patología cardiovascular. Para evaluar patología respiratoria broncopulmonar utilizamos esta escala modificada del MMRC, que establece grados, ¿no? Del 0 al 4, el 4 ya es prácticamente una disnea de reposo. El paciente no puede peinarse, no puede hablar, no puede vestir. La siguiente. La siguiente. Sí, doctora, ya lo pasé. Lo que pasa es que está medio lento. Demora, demora, tiene razón. Entonces, continuando en este abordaje integral, se hace la evaluación combinada de los pacientes con EPOC para las recomendaciones del BOM, ¿no? Ya hemos dicho que el BEPS-1 sobre la capacidad vital forzada menor o igual a 7 o menor al 70%. Entonces, en base a estos dos parámetros es que ustedes van a poder definir un estadio A, un estadio B, una exacerbación de bajo riesgo, como ya lo explicó su compañera anteriormente, o un estadio C y D, que serían ya los más severos o con un alto riesgo de exacerbación. Pero recuerden que todo va a estar en función del índice de tifo respiratorio forzado al segundo. El siguiente. Y de acuerdo a ello se va a determinar el tratamiento, ¿no? Únicamente si tenemos, como menciona este cuadro, en el grupo C mayor o igual a dosis derivando en hospitalización. Tenemos el grupo C, utilizamos LAMA. ¿Qué significa LAMA? A ver, ¿qué es LAMA? O el grupo de LAMA o LAMA más LAMA o corticoides inhalados más LAMA. Es decir, de lo que hemos venido hablando, de establecer el estadio ABCD, vamos a instalar la terapéutica o el tratamiento, ¿no? La adrenérgicos de acción prolongada, beta-2 adrenérgicos de acción corta, LAMA son anticolinérgicos de acción prolongada y CS, corticosteroides inhalatorios. ¿No? Entonces, ustedes pueden observar acá en el grupo C, si utilizamos LAMA, en el grupo A, un broncodilatador de acuerdo o en función del grado de disnea, de acuerdo al MMRC. El CAT casi muy poco lo utilizamos. O en el grupo D, por ejemplo, dice utilizar un broncodilatador de larga duración, ¿no? Es el beta-2 adrenérgico, y el LAMA es el anticolinérgico de acción prolongada. Siguiente. Ahí terminó, creo. ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Carlos, ¿no? Entonces, tenemos una última exposición, me parece. Quedan dos todavía, doctora. Dos. Bueno, a ver. Aceleremos un poquito. Estas son fallas imprevistas del Internet, ¿no? Y en realidad esta clase teórica es larga, ¿no? Yo les decía, EPOC comprende dos patologías, bronquitis crónica y enfisema, ¿no? Entonces son dos que tenemos que abordar
englobados ellos en lo que es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, Eileen, Fanny y Hilario Flores, puedes continuar con el tratamiento. Sí, doctora. ¿Me escuchas? Sí. Para continuar, el tratamiento del POC. Bueno, primero como medida general de prevención, lo ideal sería, así como también mencionó mi compañera, que el paciente pues deje el hábito, ¿no? del tabaco, que justamente es un factor de riesgo en estos pacientes, ¿no? Y bueno, esto implica justamente no solo pues consejos médicos, sino también pues obviamente a nivel farmacológico, en donde podemos clasificarlo a nivel pues de su dependencia de la nicotina o no. En lo que es la terapia con no nicotínicos, tenemos a la vareniciclina y el bupropión, ¿no? Y en la terapia de reemplazo con nicotina, tenemos justamente la nicotina en 3 presentaciones, que es como parche, en forma de tabletas masticables y en forma de aerosol nasal. En el caso de los no nicotínicos, la vareniciclina, podemos ver pues que las dosis van a ser empleadas durante 2 semanas, ¿no? Y en los días 1 y 3 es de 0.5 miligramos cada 24 horas. Posteriormente, los días de 4 a 7, también 0.5 miligramos, pero ya cada 12 horas. Y del día 8 hasta la semana 12, 1 miligramo cada 12 horas, ¿no? En el caso del bupropión, se indica pues 150 miligramos al día durante 3 días, y bueno, al cuarto día se suministra 150 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y ahí a partir del cuarto día ya hasta durante unos 7 a 12 semanas, ¿no? Dependiendo de la evolución del paciente. Y en el caso de la nicotina en forma pues de parche, que también se utiliza, ¿no? Para que el paciente pues abandone o al menos decrezca, ¿no? su consumo. En este caso la dosis es dependiendo se va a dividir dependiendo de los gramos, ¿no? El medicamento, primero 21 gramos por 4 semanas, también 14 miligramos por 2 semanas y finalmente 7 miligramos durante 2 semanas, ¿no? En el caso de la nicotina como tableta masticable, hay 2 presentaciones en 2 y 4 gramos, en la cual a nivel de las dosis pues se usan hasta 20 tabletas al día de 4 miligramos, generalmente, ¿no? Durante 8 a 12 semanas. Y a nivel, en su forma de presentación como aerosol nasal, se utiliza la presentación en forma de pulverización, ¿no? De 0.5 miligramos, la cual se inicia con 2 aplicaciones por hora hasta una dosis máxima de 5 aplicaciones por hora, o de 40 días, lo que menciona. Luego también tenemos a los broncodilatadores, ¿no? Que se van a clasificar justamente de acuerdo pues a su duración de acción, ¿no? Las cuales se clasifican como de acción corta o de acción prolongada, ¿no? Y también se puede clasificar según su mecanismo de acción, ¿no? En donde se va a dividir dependiendo pues tenemos a los agonistas beta-2 adenérgicos y a los anticolinérgicos, ¿no? También llamados antimuscarínicos. Y bueno, que en este cuadro justamente aparecen los fármacos representativos, ¿no? De cada una de estas clasificaciones. Acá justamente lo enmarqué. Acá, por ejemplo, tenemos al salbutamol, que no solamente es un broncodilatador de acción corta, sino también es un agonista, ¿no? beta-2 adrenérgico. Y en ellos su presentación de consumo, dependiendo de microgramos por inhalación. Acá
se usa el inhalador de dosis medida o de aerosol en 100 microgramos por inhalación, ¿no? Durante cada 4 o 6 horas. También tenemos desde acción corta al bromuro de hipertropio, que también es un anticolinérgico. Acá lo que se va a usar es igual 20 microgramos por inhalación cada 6 a 8 horas. En el caso de los broncodilatadores de acción prolongada, tenemos a nivel de los agonistas beta-2 adrenérgicos al formoterol, al salmeterol y al indacaterol, que también tienen una acción un poco más larga. En el caso del formoterol, se usa por inhalación de polvo seco cada 4.5 a 12 microgramos por inhalación cada 12 horas. En el salmeterol son de 25 a 50 microgramos por inhalación cada 12 horas igualmente, y en el caso del indacaterol sí es de 150 a 300 microgramos por inhalación cada 24 horas, ¿no? Acá tiene un poco más de duración su acción. Y dentro de los anticolinérgicos de acción prolongada, que son los LAMA, ¿no? Acá tenemos al bromuro de tiotropio y también al de glicopirronio. En el caso del bromuro de tiotropio, acá también la inhalación es de polvo en seco, 18 microgramos por inhalación cada 24 horas, y también tiene una forma de presentación como inhalación de niebla suave, si mal no recuerdo. 2.5 microgramos por inhalación cada 24 horas, y el clopirronio también 50 microgramos por inhalación cada 24 horas, ¿no? Eso es lo que indica la guía práctica peruana según la clasificación para EPOC. También justamente tenemos a los corticosteroides, ¿no? que normalmente pues se encuentra que se puede administrar ya sea por vía oral o por vía inhalada, ¿no? En el caso de la vía oral se dice que estos tienen efectos más como que a nivel sistémicos, que si bien pues podría tener ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, en relación a la desaceleración de la caída del volumen respiratorio forzado, ¿no? En el primer segundo. O sea, si bien hay este beneficio, pues en sí ya se han encontrado pues que sus efectos secundarios van a como que a sobrepasar estos beneficios, ¿no? Y es por eso que normalmente cuando nos hablan de corticosteroides se van a mencionar a los más que todo los inhalados, ¿no? Que sí se ha demostrado en parte, ¿no? que puede disminuir las exacerbaciones. Aunque claro que también se recomienda que no sea tanto de uso prolongado, ¿no? Porque también tiende a aumentar pues la incidencia de neumonía en el paciente. Y bueno, también nosotros somos los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que es la roflumilaz, que también ya lo había mencionado, ¿no? El cual se dice que tiene efectos antiinflamatorios y que también pues puede mejorar la función pulmonar, ¿no? También reducir pues las probabilidades de que aparezcan más exacerbaciones, y también se menciona que puede disminuir justamente conllevar una disminución en la sintomatología en el paciente, ¿no? Y bueno, acá he colocado justamente unos cuadros que nos hablan sobre ciertos fármacos, ¿no? que están recomendados en los pacientes dependiendo de su estado de salud. En el caso de pacientes que tengan una enfermedad más leve, por así decirlo, se aplican pues opciones de monoterapia, ¿no? En el caso que no haya sintomatología, más que todo es una vigilancia en el paciente, ¿no? Desde su evolución, y en el caso que sí haya síntomas, pues ya se aplica el tratamiento de monoterapia.
se menciona justamente al indacaterol, al tiotropio, al salmeterol y al formoterol, ¿no? Con una frecuencia de los primeros de cada 24 horas y los dos posteriores de cada 12 horas, es lo que refiere. En el caso de que el paciente pues se encuentre en una etapa ya moderada, de enfermedad moderada, ¿no? Se menciona que se puede utilizar una ya doble terapia y justamente se usa al indacaterol con el bromuro de tiotropio. También nos menciona que se puede usar el salmeterol junto con bromuro de tiotropio y el formoterol, ¿no? Junto al bromuro de tiotropio con una frecuencia pues de cada 12 horas o de cada 24 horas, ¿no? Dependiendo de la evolución del paciente. En el caso de enfermedades graves, nos menciona que puede usarse, o sea, también una doble terapia, pero también se puede usar junto al esteroide inhalado, ¿no? Lo cual antes no se había visto. Acá, por ejemplo, las combinaciones ya más fijas, por así denominarlo, tenemos pues el salmeterol con la fluticasona, ¿no? Cada 12 horas, al igual que también el formoterol con la budenosida y el formoterol con la mometasona. Y como mencionaba, ¿no? También se puede adjuntar ello junto con el esteroide inhalado. Por ejemplo, el indacaterol con el esteroide inhalado o el bromuro de tiotropio también, ¿no? Con una frecuencia de cada 24 horas en el caso del indacaterol, por ejemplo, y cada 2 horas en los esteroides inhalados. Y en el caso de una enfermedad ya más grave, ¿no? Donde la disnea también está pues de grado 4, se puede aplicar pues justamente ya una triple terapia, donde ya tenemos pues por ejemplo, ¿no? A una combinación del salmeterol con la fluticasona y el bromuro de tiotropio, con una frecuencia pues de cada 12 horas o cada 24 horas. También pues al formoterol, la budenosina y también el bromuro de tiotropio, al indacaterol con el tiotropio, adjuntado también un esteroide inhalado, o al salmeterol, tiotropio también y el esteroide inhalado, ¿no? Y en todo caso, si es que se ve pues que no hay una evolución que se esperaba en el paciente con estos tratamientos, también se puede adjuntar a ello el roflumilast, ¿no? Cada 24 horas, solamente en esos casos más excepcionales es lo que menciona. Y en cuanto al tratamiento no farmacológico, abarca primero la oxigenoterapia, ¿no? El cual se dice pues que se le denomina como oxigenoterapia continua domiciliaria, ¿no? Que se da pues en un promedio de 15 horas al día, el cual justamente va a ayudar pues a la disminución, ¿no? de la probabilidad en la mortalidad del paciente, ¿no? Que por ejemplo que tenga hipoxemia grave o que sufra de algún tipo de insuficiencia también cardíaca. Acá, por ejemplo, en esta tabla no están ciertas recomendaciones de oxigenoterapia continua domiciliaria a nivel del mar, en donde nos refiere, ¿no? Justamente en qué casos, por ejemplo, se usa, por ejemplo, cuando la presión parcial de oxígeno es menor o igual a 50 milímetros de mercurio, o en caso de saturación menor al 88%, ¿no? Ya sea con o sin hipercapnia, o en casos en donde está también la presión de oxígeno menos de 50-60 o una saturación de 89 asociada a hipertensión pulmonar o edema periférico sugestivo de insuficiencia cardíaca congestiva o de policitemia, ¿no? También se debe evaluar si hay indicación de oxigenoterapia en paciente con enfermedad grave, y todo ello pues con el objetivo, ¿no? De poder pues incrementar la presión parcial de oxígeno a menos a 60 milímetros de mercurio a nivel del mar en reposo y a una saturación que sea mayor del 90%, ¿no? Y como mencionaba, no se recomienda que su uso sea pues en promedio pues 15 horas al día. Y bueno,
también a nivel, nos menciona pues que el estándar clínico para iniciar el tratamiento debe ser justamente la medición de la presión parcial de oxígeno después de 30 minutos de respirar aire ambiente en condición estable y bajo un tratamiento previo óptimo, ¿no? Y también se puede mencionar a la cirugía de resección pulmonar que, bueno, se dice que se podría usar, pero en etapas como que ya más avanzadas, ¿no? De la enfermedad. Por ejemplo, como una alternativa después pues, de haber utilizado ya tratamiento y no haber encontrado un mayor efecto en el paciente, ¿no? Y bueno, este procedimiento consiste justamente en la resección, ¿no? De áreas del pulmón pues que tengan justamente lesiones o áreas donde haya como que más lesiones enfisematosas, ¿no? Y también de atrapamientos aéreos, ¿no? Y justamente con el objetivo, ¿no? De poder mejorar la retracción elástica, el funcionamiento de los músculos respiratorios, también para poder disminuir la sobredistensión torácica y el trabajo respiratorio, ¿no? Y poder justamente recuperar zonas de tejido pulmonar funcional. Y otro que también se puede usar en casos obviamente excepcionales es justamente la trasplante pulmonar. Y esto se aplicaría pues en pacientes pues que pues como que continúan deteriorándose, por así decirlo, a pesar de haber recibido ya el tratamiento médico, ¿no? O sea, a pesar de haber recibido ya un tratamiento máximo de, por parte del médico, ¿no? Entonces, acá los criterios estándar para el trasplante pulmonar en LEPOC incluye justamente la calificación de BODE, que va pues del 1 al 10, ¿no? Que justamente nos mide el riesgo de mortalidad que se va a evidenciar en el paciente, ¿no? Nos dice que para evaluar justamente la consideración de trasplante, pues esta debe tener ya una valoración de 7 a 10. También para considerar justamente la historia de hospitalizaciones repetidas por exacerbaciones de hipercapnia, también se debe considerar la distribución homogénea del enfisema, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, también la capacidad de difusión pulmonar, que es menos del 20%, ¿no? En esos casos se puede aplicar ello, y también en que junto con ello también haya problemas pues, ¿no? de hipertensión pulmonar y o pulmonale a pesar de la oxigenoterapia, ¿no? Y eso es lo que quería presentar, doctora. Bien, en cuanto al tratamiento, han escuchado ustedes un resumen. Ya se había mencionado, el tratamiento de POP no es solo terapéutico, es decir, con medicina, sino también medidas generales, ¿no? En las que se haya, primero, convencer al paciente de dejar de fumar o abandonar el hábito tabáquico. Ello es muy, muy difícil conseguirlo. Para ello también existen medicamentos, como ya lo ha expresado su compañero, al parche, nicotina, chicles de nicotina, al tabaco, ¿no? Y luego a ellos se asocia el uso de broncodilatadores o los beta-2 agonistas asociados a los antimuscarínicos o a los anticolinérgicos. Entonces, la asociación, ustedes tienen ya un beta-2 agonista de acción corta o de acción prolongada con un anticolinérgico. Y aparte de ello, paralelo a ello va la terapia general, que incluye la rehabilitación y el apoyo psicológico del paciente. Incluso ahora también se habla de nutrición, se les indica una nutrición adecuada, y también el grupo multidisciplinario también está incluido por una nutricionista. Entonces vamos a continuar con su compañera o compañero, no sé, en la última parte, que es pronóstico, me parece, ¿no?
ver, Jason White nos va a hablar de pronóstico en el caso de enfisema pulmonar. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Doctora, buenos días. Compañero, buenos días. Bueno, ya para finalizar la exposición vamos a hablar acerca del pronóstico y la prevención del enfisema. Bueno, nosotros sabemos que el órgano diana, en este caso, como muy bien lo han explicado en la fisiopatología, pues va a ser el pulmón. Sin embargo, en los cuadros de enfisema o en los casos de enfisema, pues la repercusión puede llegar a ser multiorgánica. Esto principalmente porque puede afectar de muchos modos a cualquier tipo de tejido, ya sea por la hipoxia que se va a generar o incluso por la hipercapnia. También puede ser debido a la inflamación sistémica o incluso por el sedentarismo secundario, la disnea que sufren estos tipos de pacientes por miedo a que este tipo de cuadros se puedan complicar. Por ejemplo, en fases avanzadas de la enfermedad se va a presentar un deterioro tanto del estado físico general de nuestro paciente, así como de la calidad de vida que se va a relacionar con la salud, incluso con la capacidad para realizar ciertas actividades pues, de la vida diaria. Incluso la supervivencia va a estar claramente disminuida en relación, o si queremos relacionarlo con la población general. Se ha demostrado que la principal causa de muerte va a ser la evolución de la propia enfermedad, o sea, de la evolución del propio enfisema. Un aproximado de cerca a un 80% de los pacientes con EPOC, pues en nuestro entorno mueren debido a una causa respiratoria, ya sea por algún tipo de agudización del cuadro o por alguna neoplasia secundaria, que incluso se ha llegado a manifestar en la literatura que es un aproximado de 30%, o incluso cualquier otro tipo de causa de origen respiratorio. En fases iniciales de la enfermedad, pues las causas de muerte en nuestros pacientes van a ser en mayor proporción de origen pues no respiratorio, aunque la mayoría va a estar relacionada pues con el consumo de tabaco, lo cual va a ser un factor pronóstico muy importante, que lo vamos a ver dentro de un momento. Asimismo, la presencia de neoplasias o algún tipo de enfermedad vascular, ¿no? Alguna cardiopatía isquémica o algún accidente cerebrovascular. Bueno, el pronóstico de esta enfermedad se ha estudiado de manera muy amplia en distintas literaturas y en realidad se ha relacionado pues con múltiples factores, y esto va a ser lo que nos va a interesar, los factores pronósticos. La importancia entonces de identificar un factor pronóstico va a radicar principalmente en poder actuar directamente sobre él o incluso poder modificarlo. Es por esta razón que los factores pronósticos que se han identificado en la literatura pueden ser divididos en dos grandes grupos: los propios del individuo, donde vamos a encontrar pues la edad del individuo, la alteración funcional de la propia enfermedad, la hiperreactividad bronquial de nuestro paciente y el índice de masa corporal, y también factores pronósticos modificables por intervenciones terapéuticas, donde vamos a encontrar principalmente a la oxigenoterapia. Bueno, hablemos un poco de la edad. En realidad, entre los primeros factores pronósticos que se han identificado, la mayoría de estudios han detectado un aumento de riesgo relativo de morir por la propia edad de nuestros pacientes. Existen estudios que han descrito de forma estadística y de qué manera, estadísticamente significativa, un riesgo pues relativo de muerte de hasta el doble respectivamente por cada año que pasa o que va cumpliendo el individuo que ha sido diagnosticado con enfisema. De igual forma van a existir pues, estudios que han detectado un aumento de riesgo relativo de hasta el triple entre las personas mayores de 70 años que han sido diagnosticados por enfisema respecto a los que no han alcanzado obviamente dicha edad. Si bien la edad no va a ser un factor modificable, va a ser muy importante tener en cuenta como un factor pronóstico al momento de diagnosticar este tipo de enfermedades, como ya muy bien lo han explicado mis compañeros, siguiendo las pautas de diagnóstico. De igual forma, pues la alteración funcional. De la misma manera que la edad, pues el grado de alteración funcional y principalmente el grado de obstrucción ha sido estudiado de manera amplia, y en la mayoría de casos, pues el grado de alteración funcional ha sido relacionado con la mortalidad de nuestro paciente. Por ejemplo, el riesgo relativo de morir por cada aumento de 1% del volumen expiratorio forzado, pues ha ido aumentando.
en los diferentes estudios va oscilando entre 1%. Por ejemplo, existen estudios donde se ha calculado el riesgo por cada 100 mililitros de aumento del volumen expiratorio forzado, y estos estudios han hallado un riesgo relativo de hasta el doble que cuando no existe un aumento del volumen expiratorio forzado. Entonces, el grado de alteración funcional va a ser un factor pronóstico muy importante al momento de determinar cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente en un futuro. De igual forma, la hiperreactividad bronquial va a ser otro factor pronóstico muy importante. Si bien se ha determinado que la hiperreactividad bronquial puede ser un factor de mal pronóstico, existen, por ejemplo, existe un estudio que ha agarrado a un grupo de pacientes, casi 2.000 pacientes, y les ha realizado un seguimiento de un aproximado de 30 años. ¿Y qué se ha identificado? Pues se le ha realizado una prueba de provocación bronquial con histamina, y la mortalidad en el grupo de pacientes con EPOC se relacionaba principalmente pues con un aumento de grado de hiperreactividad bronquial. De manera que entonces que el riesgo relativo de morir aumentaba a medida que se requería menor concentración de histamina, pues para desencadenar una respuesta positiva en la prueba de provocación bronquial, respecto obviamente de aquellos que no necesitaban o donde la prueba era negativa. Otro factor pronóstico muy importante va a ser el índice de masa corporal, y es un factor que se ha ido estudiando en los últimos años. Por ejemplo, hay algunos estudios que han ido evidenciando un peor pronóstico de la enfermedad en aquellos pacientes que partían o que iniciaban con un índice de masa corporal muy bajo. Existen estudios pues que han demostrado un peor pronóstico en los pacientes con bajo índice de masa corporal solo si es que se le asociaba a un grado intenso de alteración funcional, es decir, si se le interrelacionaba o correlacionaba con el factor pronóstico de afectación funcional, que lo acabamos de ver. Existen también estudios donde no solo han detectado un incremento de riesgo relativo relacionado con índice de masa corporal, sino también lo han correlacionado con la pérdida de peso a medida que iban pasando los años, que entonces esto también lo han correlacionado pues con la edad, que va a ser un factor muy importante. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca también de las pruebas de esfuerzo, porque no solamente han servido como factores de diagnóstico, sino también como factores de pronóstico. En este caso, pues, la tolerancia del esfuerzo, ya sea submáximo o máximo, también han demostrado tener un poder de predicción de supervivencia. Si bien hoy en día existen algunos autores, ¿no?, que mencionan que hay cierta controversia, pues, cuál en realidad de todas las pruebas es la más óptima, han detectado estudios pues, donde la tolerancia del ejercicio submáximo, que se ha evaluado con una prueba de los 6 minutos de marcha, podría predecir la supervivencia para un paciente que cursa con un cuadro de enfisema. ¿Y qué es la prueba de caminata de 6 minutos? Bueno, la marcha de 6 minutos en realidad va a ser una prueba de esfuerzo que va a medir la distancia que una persona puede llegar a caminar en un periodo, obviamente, de 6 minutos, con un paso rápido, sobre una superficie pues plana, y también sobre una superficie plana y dura en realidad. Esta pues es la prueba más simple y más utilizada para evaluar la capacidad funcional de un paciente. Se caracteriza porque va a ser rápida, también va a ser reproducible, es de bajo costo, y pues se utiliza una actividad que es familiar para todos los individuos, ¿no?, porque simplemente consiste en caminar durante un periodo determinado. Esta prueba nos va a permitir evaluar pues, respuestas globales y obviamente integrales de todos los sistemas que se van a involucrar cuando una persona realice el ejercicio. Por lo tanto, muchas veces, pero existe cierta limitación porque no llega a proveernos una información específica de cada sistema, y tampoco pues, nos puede llegar a determinar un mecanismo responsable que pueda generar la limitación. Existen ciertas indicaciones para realizar esta prueba, y la que nos va a importar principalmente, que una de las indicaciones es para evaluar el pronóstico. Como podemos ver en la imagen de la derecha, nos va a permitir evaluar un pronóstico de pacientes que cursan un cuadro de EPOC, en este caso el enfisema. ¿Y cómo es la interpretación de estas pruebas de esfuerzo? Para determinar si la distancia que el paciente ha caminado es comparable con la distancia que la mayoría de la población o cualquier persona pues, de su mismo grupo etario puede llegar a caminar, se van a utilizar valores de referencia que se van a calcular a partir de la fórmula matemática, estas formulitas que podemos ver acá en la derecha. El dato más relevante es la distancia caminada.
También, pues, en la evaluación de una intervención terapéutica se va a considerar significativa si existe una diferencia mayor de 32 metros en la distancia que el paciente ha caminado antes y después de algún tipo de intervención terapéutica. O sea, va a ser una forma de interpretar también esto. Por ejemplo, otra forma de interpretar también va a ser si existe una caída de saturación de oxígeno de hasta un 4% del nivel basal cuando una vez el paciente ha iniciado con el ejercicio. De igual forma, el grado de disnea que se va a percibir y la frecuencia cardíaca basal y máxima que se va a alcanzar van a ser datos de relevancia muy importante, porque nos van a permitir evaluar obviamente el contexto clínico. Y finalmente otra forma de interpretar también es si la distancia que el paciente ha caminado va a ser comparable con la distancia que la mayoría de la población de su mismo grupo etario caminaría, y para esto pues nosotros vamos a utilizar ciertos valores referenciales calculados a partir de la fórmula que podemos ver en la parte de la derecha, que van a ser distintos para hombres y para mujeres, y que lo he puesto como forma referencial para tener conocimiento. Después vamos a hablar acerca del índice de Bode o Bode. En este caso, pues, como existen ciertos parámetros que se han demostrado para predecir la supervivencia, hay algunos autores que han trabajado para hallar un índice, en este caso el índice de Bode, que va a contener una combinación de diferentes factores. Es por eso que era muy importante primero empezar con ciertos factores predictivos para poder entender un poquito más acerca de estos índices. ¿Qué engloba el índice de Bode? Bueno, el índice de Bode va a incluir el índice de masa corporal, el grado de obstrucción, que va a ser medido por el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, también el grado de disnea, con escala pues, que todos conocemos y que ya mis compañeros lo han relatado de manera muy adecuada, y también la capacidad pues, de ejercicio medida con la prueba de caminata de 6 minutos. Es por eso que en primera instancia hemos tenido que mencionar todo esto para poder entender un poquito esto. Otra medida que se utiliza, entonces, como hemos visto, es el volumen expiratorio forzado para evaluar el EPOC, y el panorama que podemos obtener es principalmente eso, ¿no? O sea, tenemos estos factores pronósticos, tenemos estas puntuaciones que se puede entender de manera muy rápida. El índice de masa corporal mayor a 21 pues va a tener una puntuación de 0, y así menor o igual a 21 pues de 1, igual el volumen expiratorio forzado en porcentaje mayor a 65 va a tener una puntuación de 0, y si va disminuyendo pues una puntuación de 1, 2 y 3. De igual forma el grado de disnea es de 0 a 1, de 2 a 3, 4, y la prueba de marcha de 6 minutos tenemos acá la clasificación, y dependiendo y después de realizar la evaluación pertinente y la puntuación adecuada, vamos a poder realizar la interpretación del índice de Bode. Una puntuación de 0 a 3 nos indica un riesgo leve, o sea, y ya a partir de ahí nosotros podemos ir determinando el pronóstico. De 4 a 6, pues un riesgo moderado, o sea, un pronóstico menos alentador, y ya de 7 a más, pues un riesgo muy alto. Y a partir de eso nosotros podemos ir identificando el pronóstico que pueda llegar a tener nuestro paciente, o un paciente que cursa con un cuadro de enfisema. Y finalmente vamos a tener el sistema GOLD, que ya muy bien lo han detallado mis compañeros, lo cual no solamente nos va a servir en realidad para determinar un diagnóstico, sino también para determinar un pronóstico. Y este sistema GOLD en realidad no es un sistema muy antiguo, porque recientemente es un sistema reciente, de hace unos años atrás, y los investigadores pues han presentado una forma de evaluar la salud de las personas con EPOC para no solamente determinar el diagnóstico, sino también el pronóstico. Este método pues nos va a permitir combinar ciertos resultados de examen de función pulmonar, pero también nos va a permitir correlacionarlo con los síntomas de una persona, en este caso principalmente con el grado de disnea. Estas mediciones, ¿cómo lo vamos a traducir? Pues estas mediciones se van a traducir en rótulos que nos van a ayudar a predecir la expectativa de vida de las personas con EPOC. Ya no quiero sonar muy repetitivo porque ya mis compañeros lo han tocado de manera muy detallada, y es lo que tenemos, ¿no? En los estadios del 0 al 4, pues vamos a poder clasificar la gravedad, también vamos a poder identificar ciertos síntomas muy característicos en este sistema, y lo vamos a correlacionar con la espirometría, o en realidad nos vamos a basar en la espirometría que se va a obtener al momento de realizar la evaluación del paciente. En un estadio GOLD de 0, pues una espirometría normal, y así sucesivamente, como ya lo han mencionado mis compañeros, no quiero sonar repetitivo. Y finalmente, ya para no abordar mucho tiempo, antes de pasar, pues, solamente quería mencionar los factores modificables, porque habíamos mencionado que para determinar el pronóstico no solamente nos basábamos en factores
intrínsecos, como la edad, el índice de masa corporal, el grado de afectación estructural en el pulmón de nuestro paciente, sino también en factores ciertamente modificables. En este caso, pues, existen intervenciones terapéuticas como la oxigenoterapia que han demostrado, de acuerdo a la literatura y de acuerdo a los estudios, que nos pueden brindar determinado grado de pronóstico que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente vamos a hablar acerca de la prevención. Nosotros sabemos pues que la función pulmonar y la edad ya, como lo hemos detallado, van a jugar un papel muy importante para poder lograr nosotros establecer un pronóstico para nuestro paciente. Sin embargo, pues nosotros también no solamente va a ser muy importante realizar el pronóstico, el diagnóstico de nuestro paciente, sino también una vez que se haya podido diagnosticar, podemos incluso llegar a mencionarle determinadas acciones que le pueden permitir llegar a prevenir o incluso reducir un peor pronóstico en nuestro paciente. En este caso, pues, lo primero que debemos aconsejar es dejar de fumar. En realidad, se considera que este va a ser el punto de partida y va a ser la piedra angular, pues, para el tratamiento del EPOC. Va a ser muy importante recomendar a nuestro paciente abandonar el tabaco porque va a ser la única manera o la manera más eficaz pues, de enlentecer la progresión de la enfermedad, porque este va a ser un factor pronóstico muy importante. Independientemente de cuándo nosotros hayamos realizado el diagnóstico y de qué gravedad de cuadro de EPOC estemos hablando, cuanto antes se abandone el tabaco, mayor va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque así se va a permitir disminuir el grado de afectación estructural en nuestro paciente. También con respecto a las sustancias irritantes, existen ciertos elementos pues, que nosotros vamos a encontrar en el aire que se van a ir respirando y obviamente van a generar o pueden llegar a causar irritación del árbol bronquial. Entonces, si bien puede resultar incluso casi imposible evitar todo este tipo de sustancias irritantes, va a ser muy importante recomendarle a nuestro paciente pues, intentar evitar ambientes contaminados como de tabaco, por ejemplo, sprays, y recomendarle que evite también lugares donde existan pinturas o disolventes que el paciente puede ir inhalando, polvo, gases y contaminación producto del tráfico, que va a ser muy recurrente. Incluso recomendarle pues que evite tener ciertos animales domésticos, perros, gatos. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a generar, van a llegar a ser sustancias irritantes que pueden llegar a afectar al pulmón. Y de igual forma, la temperatura, recomendarle en realidad que el paciente pues evite, ¿no? Los cambios bruscos de temperatura. El frío y los cambios de temperatura pues, pueden llegar incluso a ser un problema para personas con EPOC. Por lo tanto, tenemos que recomendar a nuestro paciente que hay que mantener las habitaciones de la casa, tratar de mantenerlas en realidad con una misma temperatura, evitar los cambios de temperatura muy bruscos, pues van a ser muy importantes para ayudar a prevenir la sintomatología. De igual forma, esto tiene que correlacionarse con la calefacción y la alimentación. Habíamos dicho que el índice de masa corporal, que tiene que ver pues, muy íntimamente con la alimentación, va a ser un factor pronóstico. Por lo tanto, en el ámbito de la prevención va a ser muy importante mantener una alimentación sana, una alimentación equilibrada, mantener un peso adecuado. Tanto el sobrepeso pues, como la excesiva delgadez o incluso la desnutrición van a influir desfavorablemente en la evolución de la enfermedad. De recomendar a nuestro paciente que beba abundante líquido, lo cual va a ayudar a mantener pues, incluso se ha mencionado que puede ayudar a mantener vías respiratorias limpias, con moco menos espeso. De igual forma, las vacunas, cada año, salvo que exista alguna contraindicación médica, pues se tiene que recomendar la administración, ¿no? de vacunas contra la gripe, la influenza, lo que podría provocar un cuadro de empeoramiento de la enfermedad. Finalmente, también el ejercicio. Con la EPOC es posible muchas veces que nuestro paciente no quiera realizar ejercicio. ¿Por qué? Principalmente porque puede llegar a existir un miedo a que provoque más ahogo, o sea, se empeora el cuadro de disnea, o incluso que se ocasione algún daño. El problema radica principalmente en que si no se practica algún tipo de estas actividades, pues el paciente va a ir perdiendo la forma física y los músculos pues, se van a ir debilitando. Esto puede obviamente llegar a tener una afectación a las actividades diarias de nuestro paciente. Por lo tanto, recomendar el ejercicio de manera controlada y supervisada va a ser muy importante. Y bueno, con respecto a la sexualidad y las relaciones, existen estudios pues que en ocasiones el paciente de EPOC puede llegar a sentir que es mejor evitar las relaciones sexuales porque muchas veces puede resultar excesivamente peligrosas para la salud,
principalmente por estos jugadores de Disney que se puede experimentar durante el acto sexual. Sin embargo, esas relaciones, al igual que otras actividades físicas, se les tiene que explicar pues que no son peligrosas para la enfermedad respiratoria y en realidad tienen que ser llevadas de manera controlada. Y se debe saber que pequeños incrementos en realidad en la frecuencia cardíaca y respiratoria durante el acto sexual van a ser normales en realidad durante esta actividad e incluso no pueden llegar a resultar peligrosos. O sea, va a ser muy importante indicarle a nuestro paciente y enseñarle que no llega a tener miedo, ¿no?, a practicar el acto sexual cuando está cruzando esta enfermedad. Bueno, eso con respecto, doctora, al pronóstico y la prevención. Con esto finalizaríamos el tema de enfisema pulmonar. Muchas gracias. Bien, gracias, Gissi, por su exposición. Ya hemos escuchado interesantes y extensas exposiciones sobre EPOC, que engloba la bronquitis crónica y enfisema, ¿no? El pronóstico, o en cuanto a tratamiento, ya se habló del tratamiento general y tratamiento terapéutico. También se incluye entre las primeras medidas el abandonar el hábito del tabaco y también considerar en el paciente el apoyo psicológico que debe recibir, tanto el paciente como la familia, ¿no? En cuanto al tratamiento, también se plantea como última escala u última opción el trasplante pulmonar. El trasplante pulmonar no es indicado para todos los pacientes. Existe un protocolo que contiene 70 exámenes que hay que realizar al paciente y tiene sus requisitos, ¿no? Sobre todo se considera pacientes para trasplante o tributarios de trasplante pulmonar a partir de pacientes de 60 años de edad a menos. Pacientes con 60 años ya no son considerados tributarios de trasplante pulmonar por múltiples factores, ¿no? Aún así, la familia exige, presiona para que sea sometido a trasplante pulmonar, entonces se establece el protocolo, como les refiero, sobre todo en el Hospital Almenara, es un protocolo que contiene 70 exámenes por los que tiene que pasar el paciente. Pero de hecho, si ya es mayor de 60 años, es muy difícil que sea considerado como tributario para el trasplante pulmonar. Y en ellos se consideran también, como ya lo hemos dicho, el índice de Bode, que incluye lo que es el índice de masa corporal, el volumen expiratorio forzado al segundo, el grado de disnea y el test de la caminata, ¿no? El test de caminata, el test de los 6 minutos, en función también de la variación de la saturación pulmonar, ¿no? Ya hemos dicho que lo normal o los parámetros normales en saturación van de 95 a 100%. Todos estos factores van a influir para que un paciente sea o no candidato a un trasplante pulmonar. Y se tiene en cuenta también en el pronóstico, como lo ha explicado y hizo en su última exposición, la edad del paciente, el factor alimenticio, el estado nutricional del paciente, el ejercicio a que es sometido, diferentes tipos de ejercicio que muy bien ya han sido explicados por su compañero. ¿Tienen alguna inquietud o alguna pregunta sobre el de hoy, enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí, doctora, parece que no hay preguntas. No hay preguntas. Nos comunicamos para la próxima clase el día lunes, ¿no?, sobre asma bronquial, bajo la misma temática o sistema. Muchas gracias por su atención. También a la misma hora, ¿no, doctora? Sí, es preferible empezar temprano. Ya está bien, doctora. Chicos, antes de que se retiren, prendan sus cámaras para tomar la foto respectiva. Ok, lunes. Gracias, lunes. Hasta lunes.
Ya chicos, ya está tomada la foto. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, gracias.